O sea, en el hacer está el asunto. Cómo hacemos las cosas, cómo nos manifestamos en ese hacer, es lo que hace la diferencia. A mí esta plática, esta conferencia se me hace maravillosa, porque habla de este hacer y cómo este hacer puede cambiar la vida de un ser humano. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es importante, aunque nunca va a cambiar lo que nosotros somos. Lo que nosotros somos es inmutable. Somos seres humanos y esto nunca va a cambiar. No importa que hagamos, qué tan acertados o qué tan equivocados estemos, siempre seguiremos siendo seres humanos. Pero el hacer es importante porque me permite reconocerme como un creador. Has hecho algo que le has puesto excelencia, le has puesto amor, y cuando lo terminas, ¿te gusta lo que has hecho? ¿Te gustas? ¿Te agradas? ¿Te llenas de beneplácito así personal? ¿Se te hace una experiencia linda ser tú? Porque he hecho eso. Exactamente nuestros hechos manifiestan la grandeza que podemos llegar a tener, y yo estoy convencido que el ser humano está hecho para la grandeza y no para la pequeñez. ¿Qué sientes cuando haces un trabajo insuficiente, mediocre o sin empeño? Cuando lo terminas sabiendo que no tiene tu espíritu, tu alma puesto ahí, ¿cómo te sientes? No te llena, ¿verdad? Estás como inconcluso, no hay una satisfacción, no hay un entusiasmo por aquello. Pero cuando le has puesto corazón, sin importar cuál sea el resultado, le has puesto corazón, empeño, pues la experiencia es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque estoy hecho para eso, estoy hecho para la excelencia, la grandeza, y no aquella pequeñez ni la disminución. Por lo tanto, cuenta mucho cómo hacemos esas cosas para reconocernos como creadores. Y hemos dicho que somos entonces a imagen y semejanza, y fuimos creados para ser ¿qué? Creadores. Es nuestra función prácticamente. Y hay como un dejo de tristeza cuando los seres humanos no cumplimos esta función creativa. A veces se podría pensar que la creatividad es como algo opcional, ¿no? Como a ver si yo en mi vida a lo mejor soy creador. Todos somos creadores, por supuesto, en cierta medida, pero realmente no nos hemos empeñado en tener en proyectos reales, verdaderos, que nos lleven a una capacidad, una expresión verdadera de esa creatividad, sino tal vez la creatividad, y muy poco, a veces se limita a la vida diaria. ¿Te has fijado que a veces te regresas por el mismo lugar de tu trabajo o vas al mismo lugar por la misma ruta? O sea, ya no me quiero ni complicar en inventar una ruta nueva o experimentar algo nuevo. Esto ya me funcionó. Me refugio en mi área de confort, en mis zonas seguras, tratando de no crear nada nuevo, y en la medida que lo puedo evitar, pues yo lo hago, ¿no? Yo lo hago. En lo particular, pues la verdad es motivo de gozo. Para mí ha sido motivo de gozo esta creatividad, es una conciencia plena, y me he encontrado en un mundo donde de repente no todos facilitan esa creatividad. De hecho, a veces se mata esa creatividad, ¿no? A veces tú quieres hacer las cosas a tu manera desde niño y te dicen, no, así no se hace así, y no le hagas acá. A veces el mundo quiere que lo hagas a su manera, a como el mundo dice que se tiene que hacer. Inclusive hasta cuando estudias, de repente lo que tú digas, yo tuve maestros que decían, lo que tú dices no vale nada. No importa lo que tú digas, en un ensayo, en un protocolo de investigación, en nada, no vale nada. ¿Por qué? Porque lo tiene que decir un autor, ¿no? Y tienes que citar al autor y tienes que apoyar tu idea, porque lo tuyo no vale ¿qué? Absolutamente nada. Entonces, la investigación pues está censurada en todos los sentidos, las propuestas que tú puedes hacer, etcétera. Entiendo que la ciencia así se construye, pero muchas veces hay muy poca libertad para poderte manifestar, expresar. La pregunta con la que podemos iniciar realmente es, ¿por qué el ser humano ha dejado de hacer? ¿Por qué no has hecho? Esa es la pregunta. Tú en lo particular, no sé si te ha pasado que hay proyectos, hay deseos, hay cosas en tu camino que se han quedado o que tienes hoy mismo y que no has iniciado. Y que siempre hay algo ahí, ¿no? Hay algo ahí. ¿Qué es lo que me ha impedido hacer para que yo me pueda manifestar como ese creador? Entonces, primero hay que quitar el impedimento, hay que revisar qué es lo que ha evitado que los seres humanos, que tú, que yo, podamos emprender nuestro propio camino. Realmente, pues, caeremos hasta en una tristeza, ¿no?
¿Qué hace la rutina y el diario igual en el ser humano? Lo va acabando, ¿verdad? No estamos hechos para eso. O sea, todo lo nuevo requiere nuestra atención, pero a la vez nos involucra en un entusiasmo, ¿no? O sea, cuando aprendiste a manejar, ¿a alguien le tocó aprender a manejar estándar, por ejemplo? Sí. ¿Verdad? Que estaba toda tu atención puesta y sacar el clutch en el momento correcto y acelerar, y era una combinación exacta, ¿verdad? Y estabas puestísimo, y cada que daba la vuelta así, con los ojos así, pegados al volante, que no viniera un carro. Ahora, ¿cómo le haces? Pues prácticamente pongo piloto automático, ¿verdad? No sé ni cómo meto tercera ni cuarta, llego. Muchas veces buscamos cosas así. Las aprendemos por primera vez, segunda, una vez que nos hacemos expertos en ella, no las utilizamos para ir a más, sino nos quedamos con eso aprendido. Entonces vamos a ver cuáles son las primeras cosas o cuáles son las situaciones que impiden que nosotros podamos hacer. Por ejemplo, el miedo. Y yo te diría, ¿el miedo a qué? ¿Miedo a qué? ¿A qué tenemos miedo cuando vamos a hacer algo? A que no salgan las cosas como queremos. O sea, ya estamos pensando que no lo vamos a hacer antes de empezar, y a lo mejor eso también ya es una limitante. Es correcto, es correcto. ¿Quién es experto y hace las cosas como experto la primera vez? No, pues no, ¿verdad? Tendremos que practicar, ponerle conciencia, empeño, estudio, capacitación, cualquier cosa como esa, y tendremos que ponerla. O sea, miedo a diferentes circunstancias, a qué van a decir, a la opinión, etc. También estaremos a veces pendientes de lo que la autoridad nos vaya a decir, a la desaprobación, hasta en actos tan sencillos. ¿Quién le ha preguntado a una amiga, a un amigo, cuando se cortó el pelo o cuando se compró una ropa, un vestido, le ha ido a preguntar cómo se le ve? ¿Cómo se me ve? ¿No? ¿Y cómo me quedó el pelo? Y a veces hay quien hasta hace una encuesta, ¿no? Durante el día está preguntando, ¿cómo me quedó el pelo? Y ya al fin uno te dice, no, pues te quedó muy lindo. Y otro, no, pues me gustaba más como estaba antes, ¿no? Entonces, o sea, estoy pendiente de la opinión, de la desaprobación de los demás. O sea, termino haciéndolo como una necesidad emocional, porque eso es la aprobación. Es una necesidad de sentir que me dicen que hago las cosas bien, ¿no? Una búsqueda de amor. Por lo tanto, no lo hago por mí, no lo hago por crear, lo hago porque alguien me apruebe. Entonces, no estoy pensando en algo que a mí me agrade o me haga feliz al hacerlo, sino en que otro sea feliz con lo que yo hice. ¿Y qué va a resultar? Que es la opinión de otro. ¿Y qué es la opinión de otro? Es eso, es la opinión, no es la verdad. ¿Qué tal si la persona te tiene envidia? Y te quedó lindo, pero lo que te tienes envidia, dices, bueno, pues no te quedó tan bien, ¿verdad? O sea, tenemos que entender que puede haber juicio, por ejemplo, señalamientos, pues limitaciones en la mente del otro para verdaderamente apreciarlo. Y que al final de cuentas la opinión es importante, pero solo es eso. Nunca hay que olvidar en lo que tú te manifiestas. Yo he tratado de ser original, de tener mi propia forma, y entendiendo que la opinión de las personas es importante, pero es eso nada más, y la tomo en cuenta, pero no me quita ánimo, ni me da ánimo, tampoco en el otro sentido, porque no falta pues quien tenga cariño contigo, te diga algunas cosas lindas, pues también también es lo mismo, no deja de ser su opinión. Uno debe estar seguro verdaderamente de su quehacer, ¿verdad? También programación. O sea, hay una programación, hay algo en mi vida, desde mi niñez, que me dice que algo no lo puedo hacer, o que es muy difícil de hacer. No sé si a ti en tu niñez, en casa o en algún lado, te dijeron que había cosas muy difíciles de lograr. Cuando yo era niño, estaba muy de moda que fueras piloto aviador. Era así como niño era el sueño, ¿no? Ahorita me parece que ya no es de esa forma, ni mucho menos, pero era como el sueño, que fueras piloto aviador. Y las niñas del salón, ¿qué crees que querían ser? Aeromousas, ¿verdad? Entonces era así como... Y llegué un día con mi papá y le digo, oye papá, ¿sabes qué? Quiero ser piloto aviador. Y me dice, no, claro que no, dice. Es muy difícil y además no hay trabajo de eso. Porque como hay tantos que quieren ser pilotos aviadores, no hay. Y varios niños del salón pues queríamos eso y renunciamos, porque como que estaba de moda en la casa decir que no. Pero uno o dos, lo recuerdo,
sí siguieron ese camino. Hoy día son pilotos. Uno se convirtió en piloto militar y luego se hizo un piloto comercial, y otro se hizo piloto comercial al principio y pues a eso se dedica y vuela aviones de pasajeros y todo aquello, y dices, pues él siguió, ¿no? Él siguió. O sea, esa programación no se instaló en él. O hay programaciones que te dicen que se puede hacer, pero que se puede hacer de esta forma. Con trabajo duro, con disciplina y con mucho cansancio se puede hacer. Y si no, no se puede hacer. ¿Será cierto eso? Que todo lo que deseas tiene que ser con cansancio, con desgaste y cosas así. No, no necesariamente, ¿verdad? Tiene que ser de esa forma. Así que lo puedo lograr pues a mi manera. Yo no digo que no te empeñes o que sí te empeñes, pero será a mi propia forma. La pereza, ¿no? Ya habíamos hablado un poco de la pereza. ¿Qué será eso? El dejar de hacer las cosas. Que intenté, no me salió y abandoné. ¿Te ha pasado eso? Sí. Lo intenté una, lo intenté dos y esto no es lo mío. De verdad uno se sorprende. No sé si a ustedes les pasó, pero yo en la secundaria me tocaba muchas veces exponer, ¿no? Exponer un tema. ¿Te tocó la típica esa de la cartulina? Sí, como Y exponer un tema y pasas al frente y están todos los chamacos ahí, ¿no? Imagínate, yo estaba en una secundaria que era de puros varones y era una escuela religiosa, entonces cuando hay puros niños, pues como que te das más licencia de decir cosas que cuando hay niñas, ¿no? Como que... Entonces imagínate, ¿cómo puedo decirlo? La broma, la carrilla, podría decirlo así. Entonces era muy fuerte. Entonces te parabas a exponer y cualquier error, olvídate, eran las carcajadas, las risas y las burlas. O sea, era un terror, que no se te olvidara el tema, que todo lo dijeras como era tremendo. Y obviamente, pues alguna ocasión, pues me equivoqué en lo que dije y yo, pues como muchos, ¿no? Me pasó la factura, la burla, el escarnio y pues dije, por supuesto que yo no soy para hablar en público, nada que ver. No lo vuelvo a intentar. Y de veras uno ni se imagina con el tiempo en qué te conviertes. Y digo, me di cuenta con los años que tenía cierta capacidad de convertir lo que pensaba en palabras e ideas que las personas pudieran entender. O sea, tenía una facilidad para comunicarme. Y digo, mira, si me hubiera dado por vencido, claro, hay toda una historia detrás y cosas muy bonitas que he experimentado, pero en los intentos te puedes quedar y a lo mejor hay un gran comunicador que pues nunca se conoció, nunca supo, ¿verdad? Ignorancia, a veces no sé cómo hacerlo, por lo tanto no lo hago. Cualquier cosa que vayas a crear va a ser nuevo para ti. La idea es que crees algo que no existe, por lo tanto no hay manera de saberlo.